Con la revuelta sogdiana finalmente aplastada, reducida a cenizas y recuerdos amargos, Alejandro Magno había congregado una fuerza de casi 120.000 almas a las puertas de la India, el ejército más formidable que el mundo hubiera conocido hasta entonces. Desde su campamento en Bactra, un hervidero de culturas y tensiones, sus ojos se fijaban en un nuevo horizonte de conquista, más allá de las fronteras del ya vasto imperio persa. Sin embargo, mientras sus estrategas trazaban mapas de ríos desconocidos y reinos fabulosos, la amenaza más letal y peligrosa no acechaba en las llanuras del Panyab ni en las fortalezas de reyes hostiles, sino en el corazón mismo de su propio campamento, en el silencio de sus pasillos y entre los rostros familiares de sus propios hombres. La pregunta, cargada de un presagio ominoso, flotaba en el aire pesado y polvoriento de Asia Central. ¿Qué veneno había infectado el alma de su ejército invencible? ¿Qué podía llevar a los leales macedonios, los compañeros endurecidos por 1000 batallas y partícipes de sus más grandes glorias, a conspirar en susurros para clavar una daga en el corazón de su rey? La raíz de esta peligrosa disidencia se hundía en un terreno fértil de orgullo herido y choque cultural, un proceso que muchos llamaban la persianización de Alejandro, y que alcanzó su clímax más dramático en Bactra. Tras la conquista, Alejandro no había actuado como un simple destructor, sino como el heredero del imperio que había sometido. Esta visión, sin embargo, exigía gestos que resultaban intolerables para la mentalidad helénica. El más ofensivo de todos era la prosínesis, la costumbre persa de postrarse en el suelo y besar el suelo o los pies del gran rey al entrar en su presencia. Para los persas, era un acto ceremonial de respeto hacia la monarquía. Para los griegos, era un acto de adoración reservado exclusivamente a los dioses, y realizarlo ante un hombre, incluso un rey, era una blasfemia y una humillación insoportable. Los súbditos persas ahora realizaban este ritual diligentemente ante Alejandro, pero cuando él comenzó a sugerir, con una presión cada vez menos sutil, que sus oficiales macedonios hicieran lo mismo, se topó con un muro de resistencia silenciosa pero inflexible. El motivo de Alejandro no era del todo claro. Quizás buscaba unificar las costumbres de su nuevo y vasto imperio, o tal vez, como susurraban sus críticos, la divinidad que se le atribuía había comenzado a nublar su juicio. Nadie se opuso a esta idea con más vehemencia y elocuencia que el historiador y filósofo Calístenes, sobrino del gran Aristóteles. En una discusión entre los compañeros de Alejandro, lejos de la presencia del rey, Calístenes pronunció palabras que sellarían su destino. La divinidad a veces alcanza a un hombre, pero nunca lo acompaña. No me avergüenzo de mi patria, ni deseo aprender de los vencidos como debo honrar a mi rey. Ellos son los vencedores y aceptamos de ellos las leyes bajo las que vivimos. Estas palabras, un eco perfecto de los sentimientos de muchos, no tardaron en llegar a oídos de Alejandro, pintando una diana indeleble en la espalda del filósofo. El descontento latente necesitaba solo una chispa para convertirse en una llamarada de rebelión, y esa chispa se produjo durante una cacería real en los alrededores de Bactra. En estas cacerías, era un derecho sagrado e inquebrantable del rey asestar el primer golpe y reclamar la primera muerte. En esta ocasión, sin embargo, mientras Alejandro apuntaba a un enorme jabalí, uno de sus pajes reales, un joven de noble cuna llamado Hermolao, se adelantó impulsivamente y abatió a la bestia con su jabalina. La ofensa fue pública y flagrante. La furia de Alejandro fue instantánea y terrible. Ante la mirada de sus compañeros y los otros pajes, ordenó que Hermolao fuera azotado. Para un joven noble macedonio, un castigo corporal de esa naturaleza, reservado para esclavos y criminales, era una humillación peor que la muerte. Infuriado, con el orgullo destrozado y el cuerpo dolorido, Hermolao comenzó a alimentar un odio asesino. Encontró oídos receptivos entre varios de sus compañeros pajes, jóvenes que compartían su resentimiento y que habían sido educados por el propio Calístenes, absorbiendo su espíritu crítico. Juntos, comenzaron a tramar el asesinato de Alejandro. Su plan era simple y directo. Como pajes reales, una de sus principales obligaciones era vigilar la tienda del rey mientras dormía. Atacarían en la oscuridad, cuando su víctima fuera más vulnerable. Sin embargo, la ejecución era compleja. Necesitaban asegurarse de que solo los miembros de la conspiración estuvieran de guardia esa noche, sin leales que pudieran interferir. Con una paciencia meticulosa, pasaron 32 días manipulando los turnos y los horarios de guardia, esperando el momento perfecto. Finalmente, la noche llegó. Los conspiradores estaban todos en sus puestos, con las dagas ocultas bajo sus túnicas. Alejandro, ajeno a todo,
se encontraba en una de sus habituales y prolongadas fiestas de bebida. Los pajes esperaban, con los nervios a flor de piel, a que el rey regresara a sus aposentos para ejecutar su plan. Lo que sucedió a continuación se convertiría en una de las fugas más increíblemente afortunadas de la historia, un evento donde el destino mismo pareció intervenir para proteger al conquistador. Las horas pasaban, y Alejandro no regresaba, ya fuera porque decidió, en un capricho, beber durante toda la noche hasta el amanecer o porque, como relatan algunas fuentes, una mujer ebria lo convenció de quedarse cuando ya se disponía a marcharse. El resultado fue el mismo. El rey nunca llegó a su cama esa noche. Cuando los primeros rayos de sol rasgaron la oscuridad, un nuevo contingente de guardias llegó para relevar a Hermolao y sus camaradas, cuyo turno había terminado. La oportunidad dorada, planeada durante más de un mes, se había desvanecido. A pesar del fracaso, los conspiradores, quizás desesperados, permanecieron cerca de los nuevos guardias, con la vana esperanza de que surgiera otra oportunidad. Fue entonces cuando un Alejandro ebrio y jovial se acercó a ellos. Lejos de sospechar nada, los saludó calurosamente, agradeciéndoles por haber permanecido en sus puestos más tiempo del que se les exigía. Como muestra de su gratitud, les entregó a cada uno una recompensa monetaria y los envió a casa a descansar. Fue un acto de generosidad inconsciente que debió sentirse como una burla cruel para los jóvenes asesinos frustrados. El peso del fracaso y la tensión insoportable hicieron mella en la conspiración. Al día siguiente, uno de los miembros, un joven llamado Epímenes, sintió remordimiento o pánico y confesó todo el complot a su hermano, quien rápidamente transmitió la información a Ptolomeo y Leonato, dos de los guardaespaldas más cercanos y leales de Alejandro. Recordando sin duda el terrible destino que había corrido Parmenión por no haber informado a tiempo de la conspiración de su hijo Filotas, no perdieron un segundo. Despertaron inmediatamente a Alejandro y le revelaron la conspiración que había estado a punto de costarle la vida. Epímenes fue perdonado por su confesión, pero Hermolao y el resto de los conspiradores fueron arrestados de inmediato. Aunque Calístenes no había sido implicado directamente por la confesión, su papel como educador de los pajes y sus conocidas críticas al rey lo convirtieron en un sospechoso principal, y él también fue encarcelado. El juicio que siguió fue una pieza de teatro político, un enfrentamiento directo entre la autocracia de Alejandro y el espíritu rebelde macedonio. El relato más detallado nos llega del historiador romano Rufo, y aunque debemos ser cautelosos, ya que pudo haber proyectado sus propias opiniones sobre la tiranía imperial romana en la figura de Alejandro, su narración captura la esencia del conflicto que todas las fuentes describen. Los pajes fueron llevados ante Alejandro para ser juzgados en presencia de la asamblea del ejército. Sus padres y parientes también estaban presentes, sus rostros una máscara de terror, recordando bien que cuando Filotas fue condenado, su inocente padre, el gran general Parmenión, también fue ejecutado. Los jóvenes confesaron su culpabilidad sin dudarlo. Alejandro, con una mezcla de ira y genuina perplejidad, les exigió saber qué había hecho él para merecer su asesinato. Fue entonces cuando Hermolao, en un acto de valentía suicida, se convirtió en el fiscal. Argumentó que el complot no era contra su rey, sino contra un tirano que trataba a sus súbditos libres como esclavos. Acusó a Alejandro de usar a los hombres para sus propósitos asesinos y luego desecharlos o matarlos, invocando los nombres de Filotas, Parmenión y Clito el Negro como prueba de su crueldad. El padre de Hermolao, desesperado, se abalanzó 2 veces para silenciar a su hijo, llegando incluso a desenvainar una espada para matarlo él mismo antes de que sus palabras condenaran a toda la familia, pero en ambas ocasiones fue contenido. Alejandro, para sorpresa de todos, ordenó a Hermolao que continuara. Liberado de toda restricción, el joven desató una andanada de acusaciones. Afirmó que Alejandro mantenía a Calístenes encarcelado no porque fuera culpable, sino porque temía lo que el historiador escribiría sobre él, insistiendo en que Calístenes no tenía nada que ver con el complot. Hermolao denunció que, mediante la adopción del vestido persa, las costumbres persas y los consejeros persas, Alejandro se había convertido en el rey de Persia, no de Macedonia. Por lo tanto, clamó, no planeé matar al rey de Macedonia, planeé matar a un desertor y al rey de Persia. Había despreciado las costumbres macedonias, actuado como un dios y tratado a sus hombres como esclavos, y ellos estaban hartos. Hermolao concluyó pidiendo que sus parientes fueran perdonados, pero exigiendo que él y sus compañeros fueran ejecutados, para que al menos en la muerte pudieran demostrar cómo trataba Alejandro a sus súbditos. Alejandro, un maestro de la retórica cuando la ocasión lo requería,
se levantó para dar su propia respuesta, una defensa calculada de su reinado y su visión. Argumentó que la motivación principal de Hermolao no era la tiranía, sino la herida narcisista de haber sido azotado, un castigo que, según él, era un derecho tradicional de los reyes macedonios y una parte esperada de la disciplina de un paje. Con una frase lapidaria sentenció: las órdenes se vuelven suaves con la obediencia. Luego, cambió de táctica, apelando a la codicia y el orgullo de sus hombres. Les recordó las inmensas riquezas, la gloria y el honor que habían cosechado bajo su liderazgo, transformándolos de un pequeño reino en los amos del mundo. Justificó su política de asimilación, argumentando que no había invadido Persia para destruirla, sino para gobernarla, y que la única forma de gobernar como conquistadores era si los persas los aceptaban. A la acusación de haber abrazado las costumbres persas, respondió con una visión cosmopolita que estaba siglos por delante de su tiempo. Es cierto, porque veo en muchas naciones cosas que no deberíamos sonrojarnos en imitar. Abordó la cuestión de su divinidad con pragmatismo político. No había pedido ser un dios, afirmó, pero había sido proclamado hijo de uno, y había abrazado esa idea porque era estratégicamente ventajosa. La guerra depende de la reputación, declaró, y era esencial que los macedonios fueran considerados invencibles, casi divinos, para mantener su imperio. Concluyó con un gesto de aparente magnanimidad y justicia procesal. Anunció que los parientes de los conspiradores serían perdonados, afirmando que nunca había tenido la intención de hacerles daño. La razón por la que Calístenes no estaba presente en el juicio, explicó, era porque era un olintio, un griego. Él, Alejandro, había concedido a Hermolao y a los otros pajes, todos macedonios, la cortesía de ser juzgados primero por sus pares. Tras el juicio, Hermolao y sus compañeros fueron ejecutados. Calístenes, el crítico incómodo, probablemente fue ejecutado poco después sin la formalidad de un juicio. Algunas fuentes sugieren que simplemente se le dejó morir de enfermedad en prisión, un final menos dramático pero igualmente definitivo. La cuestión de su culpabilidad sigue siendo un debate histórico. Rufo y Plutarco afirman categóricamente su inocencia, mientras que Arriano, citando a contemporáneos como Ptolomeo, dice que fue nombrado como conspirador, aunque el propio Arriano duda de la veracidad de esa afirmación. La mayoría de los historiadores modernos coinciden en que Alejandro probablemente utilizó la conspiración como un pretexto para eliminar a una voz crítica que ya no podía tolerar. El episodio se convirtió, en palabras del escritor romano Séneca, en el crimen eterno de Alejandro que ninguna virtud o éxito suyo en la guerra podrá jamás redimir. Con la disidencia interna aplastada y el miedo restaurado como principio de orden, Alejandro reanudó sus preparativos para la campaña india. Sus motivaciones eran una mezcla compleja de estrategia, ambición personal y un deseo casi místico de alcanzar los límites del mundo. Estratégicamente, partes del subcontinente habían estado bajo dominio persa y habían enviado tropas para luchar contra él en Gaugamela, lo que le proporcionaba una justificación legal para la invasión. Geográficamente, es posible que esperara llegar al océano exterior, el actual océano Índico, para que sirviera como la frontera oriental natural de su vasto imperio. Pero las motivaciones personales eran quizás las más fuertes. Alejandro estaba obsesionado con la idea de emular y superar a las figuras legendarias que, según el mito, habían llegado a la India antes que él: Ciro el Grande y los dioses Heracles y Dioniso. Ya había establecido contactos diplomáticos con reinos y tribus a lo largo del río Indo, y algunos, como el rey de Taxila, ya le habían jurado lealtad, proporcionándole una cabeza de puente crucial en la región. Dejando una guarnición de aproximadamente 10.000 hombres para mantener Bactria bajo control, Alejandro avanzó hacia el subcontinente. Para asegurar el estratégico Valle del Kof en el actual Valle del río Kabul, dividió su ejército en dos. La primera división, bajo el mando de sus amigos y generales de confianza, Hefestión y Perdicas, tomaría la ruta más directa a través del paso Jaiber. Esta fuerza, más pequeña, aseguraría las áreas que ya habían prometido lealtad y avanzaría hasta el Indo para preparar una flota y un puente de pontones para el cruce del ejército principal. Mientras tanto, Alejandro, al mando del resto del ejército, tomaría una ruta mucho más difícil y peligrosa hacia el norte, a través de las regiones montañosas de Bajaur y Suad. Su objetivo era someter a las tribus guerreras que no habían enviado embajadores, asegurando así su retaguardia antes de reunirse con Hefestión en el Indo.
La campaña de Festión y Perdica se desarrolló en gran medida sin contratiempos, encontrando poca resistencia, con la excepción de la ciudad de Peuselautis, que fue tomada tras un asedio de 30 días. La ruta de Alejandro, sin embargo, resultó ser un baño de sangre. La campaña de Alejandro a través de las tierras altas del norte fue una serie brutal de asedios y batallas contra tribus feroces que habitaban un terreno implacable. Los aspacianos, el primer pueblo que encontró, se negaron a enfrentarse a él en campo abierto, retirándose a sus ciudades fortificadas y a las escarpadas montañas, lo que obligó a Alejandro a sitiarlos uno por uno. Durante uno de estos asedios, Alejandro, siempre liderando desde el frente, fue herido una vez más, salvado solo por la resistencia de su coraza. En el mismo combate, sus generales Ptolomeo y Leonato también resultaron heridos. La ciudad que ofreció tal resistencia fue arrasada hasta los cimientos y sus habitantes masacrados como advertencia para otros. Poco después, Alejandro logró acorralar a los restos del ejército aspaciano, derrotándolos en una batalla campal donde Ptolomeo mató personalmente a su rey. A continuación se enfrentó a los gurayanos, un pueblo considerado especialmente belicoso, que había adoptado una fuerte posición defensiva en un terreno elevado. Para atraerlos a la batalla, Alejandro utilizó una estratagema clásica. Dividió su ejército en tres partes. Dos divisiones, comandadas por Ptolomeo y Leonato, flanquearon al enemigo sin ser vistas, mientras Alejandro avanzaba con una fuerza central visiblemente inferior en número. Los gurayanos, creyendo que podían aplastar fácilmente al contingente de Alejandro, abandonaron su ventajosa posición en las alturas y cargaron cuesta abajo. En el momento en que se encontraron en el llano, las fuerzas de Ptolomeo y Leonato emergieron de los flancos, atrapando a los gurayanos en una triple emboscada. Atacados por tres lados, su formación se rompió y fueron masacrados. Arriano afirma que 40.000 fueron hechos prisioneros, una cifra probablemente exagerada, pero que atestigua la magnitud de la victoria. La siguiente etapa de la campaña lo llevó a las tierras de los sasacenos, cuyo rey se negó a rendirse y se preparó para defender su capital, Masaga. La ciudad no solo contaba con murallas formidables, sino que también había contratado a 7.000 mercenarios indios, soldados bien entrenados y disciplinados. Cuando el ejército de Alejandro se acercó a Masaga, los mercenarios, confiados en su habilidad, realizaron una audaz salida para enfrentarse a los macedonios en campo abierto. Alejandro, viendo una oportunidad, ordenó a sus hombres una retirada fingida hacia una colina cercana. Los sasacenos, creyendo que los famosos conquistadores estaban huyendo, rompieron filas y cargaron de forma desordenada, ansiosos por la victoria. En el momento en que se acercaron, Alejandro dio la orden. Sus tropas de proyectiles se giraron y lanzaron una lluvia de flechas y piedras, mientras él mismo, al frente de su caballería ligera, cargaba contra el flanco desorganizado del enemigo. Sorprendidos y fuera de formación, los sasacenos perdieron 200 hombres antes de poder retirarse en desorden de vuelta a la seguridad de sus murallas. Alejandro presionó su ventaja y comenzó el asedio de la ciudad. El primer asalto contra las murallas fue repelido, y Alejandro recibió otra herida menor en el tobillo. Durante los siguientes 9 días, sus ingenieros trabajaron sin descanso para construir una enorme torre de asedio de madera. Cuando estuvo completada, la torre fue empujada hacia las murallas. Arqueros y honderos en su cima despejaron las almenas de defensores, y luego se extendió un puente para que los hipaspistas, la infantería de élite de Alejandro, pudieran asaltar la muralla. Sin embargo, en su afán, demasiados soldados intentaron cruzar el puente a la vez. Con un crujido espantoso, la estructura se derrumbó, arrojando a los hipaspistas al suelo. Los defensores desde las murallas aprovecharon el caos para lanzar una andanada de proyectiles sobre los hombres caídos e heridos. Al día siguiente, con el puente reparado, se lanzó otro asalto que también fue repelido. Pero durante este ataque, el rey de Masaga fue asesinado y con él murió la voluntad de resistir. Su viuda, Cleofis, tomó el mando y comenzó a negociar la rendición. Alejandro ofreció términos aparentemente generosos. Perdonaría la ciudad si los sasacenos le juraban lealtad y si los 7.000 mercenarios se unían a su ejército. Los términos fueron aceptados. Los mercenarios, junto con sus familias, salieron de la ciudad y acamparon en una colina cercana, tal como se les había indicado. Pero lo que siguió fue uno de los actos más oscuros de la carrera de Alejandro. Una vez que los mercenarios estuvieron reunidos y desarmados en la colina, Alejandro ordenó a su ejército que los rodeara y los atacara.
Los mercenarios, traicionados, lucharon con la desesperación de los condenados. Formaron un círculo, colocando a sus mujeres e hijos en el centro, y gritaron a Alejandro que estaba violando un tratado de paz sagrado. Diodoro Sículo incluso relata que algunas de las mujeres, al ver caer a sus maridos, tomaron sus armas y lucharon hasta la muerte. Al final, todos los mercenarios y sus familias fueron masacrados o esclavizados. Arriano intenta justificar las acciones de Alejandro, afirmando que los mercenarios planeaban desertar durante la noche, pero es la única fuente que hace esta afirmación. Incluso si fuera cierto, no cambia el hecho de que Alejandro rompió un juramento solemne, un acto de perfidia que tanto Plutarco como Diodoro consideran una mancha indeleble en su legado. La noticia de la masacre en Masaga se extendió como la pólvora por todo el valle, y su efecto fue el contrario al que Alejandro probablemente esperaba. En lugar de sembrar el terror y acelerar las rendiciones, endureció la resolución de las tribus restantes. Los asacenos que quedaban, sabiendo que no podían esperar clemencia, se refugiaron en un último y formidable bastión, la Roca de Hornos. Esta fortaleza natural, posiblemente el moderno monte de Pirsar, era considerada inexpugnable, al igual que las rocas de Sogdiana y Carenese que Alejandro ya había conquistado. La montaña, rodeada por el profundo desfiladero del río Indo y otros barrancos, se alzaba como un desafío a su genio militar. Tomarla no era solo una cuestión de orgullo. Era una necesidad estratégica para asegurar el control total del Valle del Cofen y proteger su retaguardia antes de avanzar hacia el corazón de la India. Alejandro avanzó hacia la fortaleza con una fuerza selecta, dejando al resto de su ejército con el general Crátero para que recolectara suministros. La fortaleza en sí estaba situada en la cumbre oriental de la montaña. Alejandro acampó en su base y comenzó a planificar el asalto imposible. La suerte, como a menudo le ocurría, le sonrió. Unos lugareños, conocedores de los senderos secretos, se ofrecieron a guiarlo por una recompensa hasta una posición ventajosa en la cumbre opuesta, una oferta que Alejandro aceptó gustosamente. Siguiendo a estos guías, Ptolomeo dirigió a un contingente de infantería ligera y unos pocos hipaspistas por un sendero tortuoso y oculto. Lograron llegar a la cumbre occidental sin ser detectados y, una vez allí, fortificaron su posición y encendieron hogueras para señalar su éxito a Alejandro. El plan inicial parecía ser una repetición de la táctica usada en la roca sogdiana: amenazar a los defensores desde dos frentes para forzar su rendición. Al día siguiente, Alejandro lanzó un ataque frontal con su fuerza principal, pero el terreno resultó ser demasiado difícil y fue rechazado. Los asacenos, envalentonados, aprovecharon la oportunidad para contraatacar la posición de Ptolomeo, intentando desalojar a su fuerza numéricamente inferior. La lucha fue desesperada, pero los hombres de Ptolomeo, bien atrincherados, lograron resistir los ataques durante todo el día. Con el plan inicial frustrado, Alejandro cambió de táctica. Dejó una parte de su ejército para mantener el cerco en la base de la montaña y con el resto emprendió la ardua subida por el mismo sendero que Ptolomeo había tomado para reunirse con él en la cumbre occidental. La ascensión fue una pesadilla. Los defensores, desde posiciones más elevadas, acosaban continuamente a sus hombres con flechas y rocas, causando muchas bajas y ralentizando el progreso a un ritmo agónico. Les llevó 2 días de lucha constante, pero finalmente el ejército de Alejandro alcanzó la cumbre y se reunió con la fuerza de Ptolomeo. Sin embargo, una profunda quebrada todavía los separaba de la fortaleza principal, haciendo imposible un asalto directo. Fue entonces cuando Alejandro ordenó una de sus hazañas de ingeniería más audaces. Al igual que en el asedio de Tiro, ordenó la construcción de un enorme terrapleno puente a través del barranco para poder acercar sus máquinas de asedio a las murallas de la fortaleza. Trabajando día y noche, bajo una lluvia constante de proyectiles enemigos, sus ingenieros comenzaron la monumental tarea. Utilizaban pantallas de madera para protegerse mientras sus tropas de misiles mantenían a raya las salidas de los defensores. Durante 4 días, el puente de tierra y madera creció, metro a metro, a través del abismo. Cuando finalmente estuvo completo y las primeras máquinas de asedio comenzaron a rodar sobre él, los asacenos vieron que su fin era inevitable. Lo que sucedió a continuación es confuso, ya que las fuentes antiguas se contradicen. Según Arriano, los defensores ofrecieron términos de paz, pero luego intentaron escapar furtivamente durante la noche. Rufo, por otro lado, cuenta una historia más dramática. Durante 2 noches, los asacenos mantuvieron un gran estruendo de tambores y antorchas encendidas para dar la impresión de vigilancia,
y en la tercera noche, tras encender todas las antorchas como de costumbre, intentaron evacuar la fortaleza en silencio. En cualquier caso, Alejandro descubrió el intento de fuga. En un brillante movimiento táctico, ordenó a sus hombres que mantenían el bloqueo en la base de la montaña que se retiraran, abriendo una aparente vía de escape. Cuando los assassinos comenzaron su retirada en desorden, Alejandro, con 700 hombres, se abalanzó sobre su retaguardia desde la cumbre, mientras las tropas que habían fingido retirarse atacaban simultáneamente desde abajo. Atrapados entre dos fuerzas, muchos fueron masacrados, aunque un número significativo logró escapar a las montañas. No está claro si fue otro acto de traición o una brillante contraestratagema. Con la toma de Hornos, la fortaleza inexpugnable, la campaña del Cofen llegó a su fin. El valle estaba sometido. Alejandro marchó entonces hacia el Indo, donde se reunió con el ejército de Festión y Perdicas. Con el puente de pontones ya preparado, todo su ejército cruzó el gran río y entró oficialmente en la India. Desde allí, avanzó hacia la ciudad aliada de Taxila, donde sus fuerzas descansaron y se reforzaron con aliados locales, incluyendo los temibles elefantes de guerra, una visión nueva y sobrecogedora para los macedonios. Fue en Taxila donde Alejandro se enteró de los dos reyes más poderosos de la región, Abisares y Poro. Este último, el más formidable de los dos, había reunido a su vasto ejército en la orilla opuesta del río Hidaspes, decidido a detener el avance del conquistador del mundo y a presentarle la batalla que definiría el destino de la India. A pesar del comienzo de las lluvias monzónicas que hinchaban los ríos y convertían la tierra en un lodazal, Alejandro dejó Taxila en la primavera del 326 a.C. y avanzó hacia el Hidaspes, listo para enfrentarse al mayor desafío de su carrera.